Matrimonio, ley que Dios instituyó, pues en ella el amor legalizó. Los patriarcas y profetas cada uno practicó, y mi Cristo en Galilea con su primer milagro honró. Por eso el matrimonio es una ley de Dios, porque forma una vida con las vidas de dos. Por eso el matrimonio te une con quien tú amas, porque forma un alma de lo que son dos almas. Gloria al Señor, mis hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes como nuestra familia en fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos aquí nuevamente grabando un video más de la doctrina de fe, el ministerio y el matrimonio. También les saludamos con una porción de la palabra donde Pablo escribe a Timoteo en primera carta de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14 y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo habla a Timoteo hablando acerca de que el Señor Cristo Jesús lo puso a él en el ministerio. Fue Cristo Jesús quien habló con Pablo directamente y lo llamó al ministerio. Y estamos viendo esta porción de la palabra porque estaremos viendo la doctrina que es el ministerio y el matrimonio. Y por eso también iniciamos con un canto que se llama El matrimonio por el hermano Tony Sauceda. Estaremos siguiendo adelante y viendo esta próxima doctrina. De las 16 doctrinas de fe, hermanos, hemos estudiado, gracias a Dios, ya 10. Estamos ya en la 11ª doctrina, el ministerio y el matrimonio. La clase pasada vimos que nosotros somos la iglesia, que estamos fundados en la roca que es Cristo, que Él la fundó, que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, que nosotros somos la iglesia que tenemos una misión que cumplir. Vimos que la institución Iglesia Omega se comprometía a instruir a cada uno de sus miembros para cumplir con esta misión dada a la iglesia en general en todo el mundo. En esta clase veremos lo que es entonces el ministerio, que es el ministro que lleva a cabo este ministerio, ese propósito y lo que es el matrimonio. ¿Por qué incluir esto dentro de las doctrinas? Bueno, porque estos son cosas muy importantes ahora más que nunca en estos últimos tiempos. El ministerio del Señor, el llamado, el propósito del Señor se está viendo atacado por apóstatas, falsos profetas, falsos maestros. Igual el matrimonio está siendo atacado por la nueva era, por el orden mundial, por todas las agendas satánicas del enemigo, y por eso nosotros tenemos que incluir estas doctrinas de fe para que la iglesia entienda y conozca lo que dice la palabra de Dios acerca de estos puntos importantes. Hablaba en la porción de la palabra en primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14, donde Pablo mismo le dice a Timoteo que él reconoce que fue fortalecido por Cristo en el momento que Jesús lo tiró al suelo y le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
y lo tuvo por fiel. ¿Por qué? Porque lo puso por ministro del evangelio. Y vemos todas las cartas y todo lo que Pablo hizo para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como ministro del Señor, peleando en contra de todos esos falsos profetas y maestros en aquel entonces, nombrándolos por nombre. Y lo veía yo en el capítulo 2 de esa misma primera carta de Timoteo, cuando él le decía que confrontara a estos falsos maestros que estaban persuadiendo a la iglesia a irse fuera de la doctrina establecida por Cristo. Y Pablo lo dice porque él sabe que lo que él era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador en contra de la palabra del Señor. Pero ahora que el Señor Jesucristo había tenido gran misericordia de él, porque no lo mató en ese momento por perseguir a la iglesia y matar a la iglesia, sino que dijo una palabra muy importante que a mí me resuena siempre, que es que le dijo que era necesario que él supiera lo que era sufrir por causa del evangelio. Y este siervo de Dios, Pablo, ministro del evangelio, sabía lo que era sufrir por causa del evangelio, sabía lo que era ser verdaderamente un ministro de Dios en el ministerio, en la obra del Señor, porque él sabía lo que era sufrir penalidades, porque él las pasó. Por eso mencionaba y quería iniciar con esa porción de la palabra, porque podemos ver todo lo que Pablo pasó y todo lo que tuvo que hablar él en contra de todos aquellos que querían desviar la fe de la iglesia, y cómo él peleó en contra de eso. Bien, entonces vamos a iniciar entonces a lo que es primeramente el ministerio y el ministro. El ministerio y el ministro. ¿Qué es o quién es el ministro y qué es el ministerio? El ministro es la persona que sirve a otra. Es la persona que en este caso, como Pablo, fue llamado por Jesucristo mismo a ministrar a otra, a servir a otros, llevando que el ministerio de Jesucristo, que era desarrollar la tarea que se había dado de llevar las buenas nuevas del evangelio. El término hebreo que se traduce ministro o ministerio, y en sí otras palabras similares a esta, es el concepto o la palabra griega sharat, que significa literalmente atender o servir. El ministro es aquel que sirve a otros dentro del ministerio que se debe de desarrollar o ser servido. Se sirve lo que se llama el llamado que Dios dio de llevar esperanza a aquel que no tiene esperanza, de llevar palabra de aliento a aquel que no tiene aliento. Esa palabra de esperanza, que es las buenas nuevas, que es el perdón de nuestros pecados. El ministro viene a servir y a atender la necesidad de aquellos que están faltos de Jesucristo. El ministerio de Jesús consistió en enseñar, predicar, evangelizar, echar fuera demonios, sanar, suplir necesidades físicas de la gente y aconsejar. Estas son las cosas que Jesucristo mismo hacía aquí presente. Personalmente él enseñaba, predicaba, evangelizaba, echaba fuera demonios, sanaba, suplía las necesidades no solamente espirituales, sino también físicas de la gente que lo seguía, y también aconsejaba. Pero Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 27-28, y dice: y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo.
Jesús mismo dijo ahí en el versículo 28 del mismo capítulo 20 de Mateo, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que es un ministro, un siervo de Dios, uno que viene a servir porque ve el ejemplo perfecto de Cristo mismo, que dijo que él no venía a que lo sirvieran, sino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Vemos el acto supremo de servicio que fue su obediencia al Padre al ir a la cruz, donde dio su vida para expiar los pecados del mundo. El ministerio de Jesucristo no concluyó con su resurrección y ascensión a la diestra del Padre, sino que antes lo hacía personalmente, ahora lo hace a través de su iglesia, a través de su pueblo. Porque es a nosotros que ahora se nos ha dado ese llamado, ese propósito de ir y llevar la palabra del Señor a todo aquel que la quiera escuchar. El ministro es aquel que sirve al Señor. ¿Por qué? Porque ha reconocido que Jesús mismo dio el ejemplo de servicio. Pero ¿por qué decía yo que hablamos y se incluye esta doctrina dentro estos puntos dentro de la doctrina? Porque hoy en día hay gente que se llama ministro de Dios y no quiere servir, sino quiere que le sirvan. Se llaman ministros de Dios, pero no enseñan, no predican la palabra que dejó establecida ya el Señor. Están llenos de demonios en vez de echar fuera demonios. Y no se placen en suplir la necesidad de la gente, sino que les quitan en vez de darles. Por eso esa gente que se llama ministros de Dios son opuestos, son apóstatas. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario a lo que la palabra de Dios está establecida, a lo que Jesús mismo nos da el ejemplo, que dijo que él no vino a que lo sirvieran, sino a ser servido. El Hijo de Dios, Dios mismo, diciendo que él vino a servir, y ahora los seres humanos que son polvo se llaman apóstoles, profetas, y no se asemejan en ningún poquito a los verdaderos apóstoles y profetas del antes, que eran siervos de Dios, que servían, que estaban ahí para atender la necesidad del pueblo. Los de hoy en día quieren que se les atienda sus necesidades. Quieren que se les haga todo a ellos. Ese no es un ministro de Dios. El ministerio de la iglesia de Cristo se asemeja al de Jesús cuando estaba en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, representante de Cristo en la iglesia, les otorga a sus miembros, que dice aquí primera carta de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 7. Les otorga, ahora bien, dice la palabra ahí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿De quién? ¿De quién es el bien común? De la iglesia. Se nos han dado las diversidades de dones, las diversidades de ministerios, las diversidades de operaciones para el bien de la iglesia, no para jactancia del ministro. No para jactarse aquel que dice que es siervo de Dios y en servir no hace nada, sino que más bien exige que se le sirva. Y se le da a cada uno de aquellos que son llamados. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, lo vemos en todos estos siervos de Dios, que en verdad, al leer la palabra del Señor, vemos que ellos servían y que seguían el ejemplo de Jesucristo como ministros. Y aún ellos decían que soy yo, siervo inútil, soy. Lo que hago, eso debo de hacer. Pero hoy en día la gente
aquellos que se jactan de decir que son grandes siervos de Dios, que van destruyendo la iglesia en vez de edificarla. O como dije, que en vez de echar fuera demonios, están ellos mismos llenos de demonios. ¿Por qué? Porque hace lo contrario a la palabra del Señor. Por eso es que hablamos acerca de esto, de esta doctrina del ministerio y del ministro, porque el ministerio es llevar la palabra de Dios a todo aquel que necesita escuchar las buenas nuevas del evangelio, llevarles a conocer el amor de Cristo. ¿Y quién lo hace? El ministro. Pero el ministro necesita ser un ministro en verdad humilde y sencillo, copiar el ejemplo que dejó Jesucristo mismo. Antes de ver lo que es el ministerio, lo que se nos llama a ser, que ya vimos también esto en el video antiguo, quiero hablar acerca de las cualidades de un ministro de Dios. Porque antes de que un ministro pueda instruir a la iglesia, de que un siervo de Dios, porque eso es lo que es un ministro, el que sirve, el que atiende, él tiene que tener las cualidades necesarias. Voy a mencionar 16 cualidades. Dice, ama profundamente. El ministro ama profundamente a quien lo llamó. Y ama también profundamente a las almas que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no quiere que, así como Cristo no quiere que ninguno se pierda, Él tampoco quiere ver que ninguno se pierda. El ministro perdona y consuela a sus ofensores. Lo vemos en segunda carta de Corintios capítulo 2 versículos 9 al 10. Voy a estar escribiendo esto más adelante para que usted tenga esta información. El ministro de Dios sirve para otros, sirve a otros y es vida para otros, como Jesucristo vino a ser vida para nosotros. El ministro de Dios es carta abierta a todos. El ministro de Dios ministra en el poder del Espíritu Santo. Ese mismo ministro de Dios es buen administrador de lo que Dios le da. Es un hombre generoso y no avaricioso. El ministro de Dios es humilde, no jactancioso ni soberbio. Ese ministro de Dios busca cada día el poder y la presencia de Dios. Ese ministro de Dios es sincero. El ministro de Dios tiene esa fe genuina en Él y depende de Él. Es un hombre gozoso, un hombre que confía en el Señor en totalidad. El ministro de Dios es un hombre honrado, es valiente. Y ese hombre de Dios también vive en el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y podemos ver en la palabra del Señor que nos habla y nos da grandes ejemplos de ministros del Señor, verdaderos siervos de Dios. Muchos también que ya han fallecido, que fueron buenos ejemplos de siervos de Dios. Y estos siervos y estos ministros tienen un ministerio. Y ese ministerio es que la iglesia pueda ser instruida por esos ministros, para que la iglesia que pueda evangelizar al mundo. Acuérdese que hablábamos de la misión, del propósito de la iglesia y lo que la iglesia como institución, como organización hace, que es instruir
a cada uno de sus miembros, cada uno de esos miembros, almas que llegan a Cristo. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla el ministerio, que es evangelizar al mundo, llevar el evangelio a toda criatura, adorar a Dios, a edificar al cuerpo de los que vienen llegando, para que lleguen a la perfección de la imagen de su Hijo. Ver las necesidades humanas con ese ministerio de amor y compasión. Veamos estos versículos rápidamente, porque ya los vimos en la clase anterior. Llamados a evangelizar, a llevar el evangelio. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio del Señor al mundo si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a llevar el evangelio del Señor al mundo cuando los que te enseñan la palabra mal, enseñan la palabra toda tergiversada? Le están quitando y le están poniendo. Pero si leemos la palabra del Señor, nosotros sabremos lo que es la verdad, y si le pedimos guianza al Señor, sabremos llevar la verdadera palabra, el evangelio genuino al mundo que lo está necesitando. Por eso necesitamos ministros humildes, sencillos, ministros que estén dedicados a instruir a la iglesia para que la iglesia pueda hacer lo que se le ha llamado a hacer. Con humildad y sencillez, sin jactancia, porque dice que lo que tenemos que hacer, eso estamos haciendo. Por eso somos siervos inútiles. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos cantantes que se dicen siervos de Dios cantan de una manera que no es digno delante del Señor, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estos ya no son adoradores, son cantantes que están moviendo a la iglesia a emoción y no a una verdadera adoración. Están moviendo el sentido humano, están moviendo la carne con los cantos y no el espíritu. Y tenemos que conocer quiénes son esos verdaderos adoradores para que también nosotros seamos verdaderos adoradores. Y adoremos a Dios en verdad. Y el ministro de la iglesia, el que sirve y atiende, es el que guía a la iglesia para que adore en verdad. Pero hoy en día se le da luces, se le da todo aquello que se encuentra en una disco a la iglesia para que se emocione. Ese no es ser adorador, porque sin música podemos adorar al Señor. El adorar a Dios no solo es con canto, es con nuestros actos, con nuestra manera de vivir. Adoramos a Dios, exaltando su grandeza, su poder. Queremos ser ministros de Dios, queremos un título, queremos que se nos llame por el título, pero somos siervos de lo que somos, siervos de Dios. Y necesitamos empezar a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, para que la iglesia deje de sufrir, para que la iglesia empiece a adorar al Dios vivo, al Dios real. Dejar de mostrar lo que no somos. Porque Jesús ve nuestro corazón, el Dios vivo ve en verdad cómo estamos por dentro. Sabe si estamos mostrando solo una fachada por afuera. Él busca adoradores, siervos que sirvan en adorar al Señor con todo lo que hacen.
El ministro ayuda a que el cuerpo de Dios, de los santos, sean edificados para perfeccionarse a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Sea cual sea el llamado que se nos dé, ya sea en las dones, ya sea en las operaciones, ya sea en los ministerios de pastores, maestros, de evangelistas, de lo que sea que se nos dé llamado. Ese llamado de Dios tiene que ser acompañado con una plena santidad y reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad no podremos entrar al reino celestial. Porque dice allí, dice, aquí solo están invitados los que viven en santidad por dentro y por fuera, dando ejemplo en todo tiempo. Esto es lo que hace un siervo, un ministro. Él es carta leída. Dice, para que no venga el diablo a acusarlos, para que estemos irreprensibles, que no tengan nada de qué acusarnos. We close every door for Satan to come and accuse us because we live in holiness. We try to live the best we can for God. For no one is invited to the wedding of the Lamb without holiness. Whether you are called a pastor or a teacher or evangelist, whatever calling you have, you must live it to the fullest with holiness, showing it outside and inside. Porque somos carta leída por la gente y nos ve, pero que nos ve por dentro de Dios y sabe si solo somos una fachada o si en verdad somos lo que decimos ser por dentro y por fuera. Porque la iglesia se necesita perfeccionar. ¿Por qué? Porque hoy en día los que se llaman ministros de Dios no hacen esto. No llaman a la santidad a la iglesia que están dirigiendo. Porque no es ese su propósito. No es ese. Se han alejado de este propósito. De perfeccionar a los santos a la imagen del Hijo de Jesucristo. Efesios 4, 11, 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya habíamos visto estas porciones de la palabra en el video anterior, pero se repiten aquí porque son parte de lo que el ministro debe de hacer. De aquel que es llamado a servir, no importa qué título se le dé. Es siervo de Dios y debe de servir. Como Cristo dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Otra área del ministerio es satisfacer las necesidades humanas con el ministerio del amor y compasión. To reach out and touch someone. Show them that you care. Let them know that they are not alone. Be loving, be kind, be compassionate. Do unto others as you would have them do unto you. Vas a alcanzar, vas a buscar, tocar las almas necesitadas y decirles que no están solas. Con amor, con gentileza, con compasión. Buscando a aquellos que necesitan una palabra de aliento en estos momentos. Que necesitan escuchar que Dios está allí para ellos.
That is reaching out. Ese es el alcanzar a esas almas de la manera que Dios nos llama a alcanzarlas como Él las alcanzaba, no solo dándoles y supliéndoles las necesidades físicas. Cuando les digo, ustedes solo me buscan para que les dé de comer. Les suplía las necesidades físicas, pero también Él quería que se llenaran de la palabra que se estaba dando, que creyeran en Él. Quiero leer Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para poder satisfacer las necesidades humanas, para ir a buscar a aquel que está necesitado con amor y compasión. Necesitamos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, mostrando misericordia como se nos mostró a nosotros la misericordia, de bondad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. El ministro es aquel que sirve. El ministro es aquel siervo humilde que reconoce, como Pablo, que tú dice en 1 Timoteo capítulo 12, doy gracias, capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo reconocía que estaba donde estaba, no por él, sino porque Cristo tuvo misericordia de él, como lo tiene de nosotros, para llamarnos de donde estábamos, para venir a servirle a él. Porque como decía antes, Jesús lo hacía personalmente, mas ahora lo sigue haciendo a través de su iglesia. Pero ¿qué será? Que hoy nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que nos ha sido ya dado a hacer. Y por eso mucha iglesia está sufriendo. Señor nos ayude. El Señor nos ayude. De nuevo, ministro, el que sirve. El ministerio, la obra que fue dada por Jesucristo, que se debía de hacer. Vamos al matrimonio. El matrimonio nuevamente podemos decir que es una institución también que está siendo atacada por el nuevo orden mundial, por la agenda de la igualdad de género. Por eso es que, hermanos, este es ahora parte de la doctrina. En los tiempos que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, esta no era parte de la doctrina. Pero ahora en día se ha tenido que agregar, hermanos, porque se ve el matrimonio atacado por la nueva era, por el nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para destruir lo que Jesús, lo que Dios estableció. El matrimonio en esta organización de Iglesia Omega será entre un hombre y una mujer, tal como lo dejó establecido Dios. Por eso es que esto está allí escrito en nuestra Constitución y nuestras doctrinas, para que no vengan estos con su agenda a querer meter otra cosa que no es. ¿Por qué? Porque lo que dejó establecido Dios, y dice que su palabra, todo perece, todo se cae, pero su palabra permanece. Y si Él estableció el matrimonio, entonces tenemos que pelear porque se siga
manteniendo esto. Y como le digo, hermanos, en el tiempo en que yo acepté al Señor, el matrimonio no era algo parte de la Constitución y la doctrina. ¿Por qué? Porque había más moral en la sociedad. Había más miedo a Dios en la sociedad. Se respetaba esto como algo moral, genuino, establecido por Dios, y todos lo aceptaban como tal. Pero empezó todo esto. Empezó a decaer, como dice Romanos allí, que como no quisieron escuchar la verdad, fueron entregados a demonios y todos se fueron de su uso natural y destruyendo lo que había establecido Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer. La institución del matrimonio involucra un contrato entre un hombre y una mujer y Dios. El hombre y la mujer con mutuo consentimiento entran a un acuerdo con la bendición de Dios. Por eso cantábamos allí que dice el canto: matrimonio, ley que Dios instituyó, pues en ella el amor legalizó. Y dice que los patriarcas y los profetas, cada uno practicó. Y vemos ahí que dice también que el matrimonio es una ley, es algo que Dios estableció y que ningún ser humano puede cambiar, aunque lo están queriendo cambiar en la sociedad. Pero el que ama a Dios y teme a Dios sabe que toda esa agenda diabólica está fuera del orden de Dios. Por eso no se debe de tomar el matrimonio como cualquier cosa, como algo con que jugar. El matrimonio es algo muy importante que Dios estableció para bendición de nosotros mismos. Y dice ahí que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Dice que es un mutuo consentimiento, es un acuerdo entre ellos. ¿Para qué? Para dejarlo entrar a mi espacio. Porque ahora hay gente casada y dicen: oh, no, yo necesito mi espacio y que tú, esto y el otro. Entonces, ¿para qué te casaste? Y vemos ahí también que dice: pero el procedimiento para que este matrimonio sea válido, deben vivir consistentemente acorde con las leyes divinas. Y hay leyes divinas que ayudan al matrimonio. Si leyésemos la palabra de Dios, encontramos ahí todas las respuestas que necesitamos para poder llevar nuestros matrimonios de una manera correcta delante de Dios. Para que nuestros matrimonios sean felices. Para que nuestros matrimonios no sean influenciados por ni el machismo ni el feminismo, ni ninguna agenda diabólica, sino que podamos vivir consistentemente acorde con las leyes divinas. Génesis capítulo 2, versículo 22-24 nos dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De dónde proviene la mujer? El hombre. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo subió para que fueran una sola carne.
Debes orar. Si estás soltero, debes orar a Dios. Si eres hombre, por esa mujer que Dios tiene para ti. Si eres mujer, para ese hombre que Dios tiene para ti. Porque Dios conoce cuáles son tus necesidades interiores de tu alma. Y Él te va a dar el que va a ser complemento para tu vida. Para que puedas vivir y pelear por esto que instituyó Dios desde el principio. ¿Para qué? Para que no estés casando y a la mera hora, un mes, 2 meses, ya. No, pues es que no somos compatibles, no pensamos iguales, no me cae bien a la mera hora, no, pues ya, pues no está feo, la mera verdad no lo vi bien. Y nos vamos a divorciar. We're not compatible. We don't think alike. So why did you get married then? Marriage is something that you cannot come out of anymore. Not to death do you part. El matrimonio no es algo que oh, ya lo probé, no me gustó y lo tiro a la basura. No. Es algo que instituyó Dios para siempre, para unirte a esa persona hasta que la muerte los separe. Y te unes a ella y si hay un problema, you pray to God. Busca guianza de Dios. Busca lo que dice la palabra de Dios para que Él te ayude en tu matrimonio, pero no dejes que la mentira de estas agendas diabólicas destruyan tu matrimonio. El feminismo, usando que la mujer se levante encima del hombre, quitándole la autoridad al hombre y humillando la masculinidad del hombre. Agenda errónea y diabólica. Ten cuidado, mujer. Ten cuidado de hacer lo que estas agendas diabólicas te indican hacer. Busca la guianza de Dios. Porque decía ahí la palabra, que decía que el varón, Adán, enseñorearía sobre Eva y ella buscaría como mujer enseñorearse de él. Pero that's not what God established. Eso no es lo que Dios estableció. El varón es la cabeza. El varón es la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Busca la guianza. Busca, lee la Biblia. Varón, lee la Biblia. Para que Dios te enseñe cómo guiar tu casa y pelees por tu matrimonio. Y hagas lo que Dios te manda hacer como sacerdote. Para que el enemigo no siga destruyendo tu hogar, tu vida, tu matrimonio. Mujer, ora y clama a Dios. Y obedece a lo que Dios te manda en la palabra como ayuda idónea. Mateo capítulo 19, versículos 4, 5 y 6. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre y la mujer son unidos por Dios. Hacer ese matrimonio, pero es establecido y se afirma y reafirma en estos versículos que es entre hombre y mujer. Pero ¿qué está haciendo la agenda del género?
perturbando la mente de los niños para que ellos sean los que empiecen a cambiar esto establecido por Dios. Diciendo que el que es hombrecito se siente mujercita y la que es mujercita se siente hombrecito y distorsiona todo. ¿Pero por qué? Porque los que son responsables de los niños, los padres, no están sujetos ellos mismos como pareja, como matrimonio, en hacer lo que Dios les manda hacer. Lee la palabra, ora, clama, para que esos demonios no entren a destruir tu matrimonio ni a tus hijos. Porque lo que está establecido por Dios es, y por más que lo quieran cambiar y que la sociedad lo esté cambiando, los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, vamos a pelear porque esto que instituyó Dios permanezca así dentro de las iglesias. Porque lamentablemente hay muchas que se dicen ser iglesias de Dios y están aceptando esta basura dentro de las iglesias. Porque eso es basura del diablo que ha venido a traer esta confusión a nuestros jóvenes, a nuestros niños, por causa del egoísmo de los padres que no se afirman, que no hacen lo que deben de hacer. Varones tomando su lugar como cabeza del hogar, peleando por sus esposas y sus hijos. Mujeres no sujetándose, rebelándose y pisoteando al varón y la cabeza del hogar y diciéndose que son siervas de Dios. Por eso está sufriendo mucho la iglesia, por aceptar toda esta basura del enemigo. La mejor explicación del matrimonio está aquí. Veámosla. Dice, por tanto, dejará. ¿Qué quiere decir dejará? Bueno, dejará instituye una transición. The minute that you want to get married, there is transition. There is change is going to happen in your life. El momento que usted diga, yo me quiero casar, yo voy a entrar en mi matrimonio con mi pareja, entonces ahí dice, por tanto dejará, vas a entrar en una transición, vas a entrar en un cambio de la manera que vivías, de la manera en que estabas viviendo como soltero, o a lo mejor en tu propia casa o en la casa de tus padres, no importa dónde estabas, pero ahora que vas a entrar en un matrimonio, vas a dejar, o sea, vas a entrar en transición de lo que estabas haciendo a lo que ahora vas a empezar a hacer. Y cuando entra y dice, y dejará el hombre, ya no vas a ser niño, ya no vas a ser un adolescente, vas a ser un hombre, entras a una madurez. ¿Y qué dicen los psicólogos? Hay hombres que no maduran y siguen siendo niños. Y quieren tener mujer, pero siguen siendo niños. Es tiempo de madurar. Cabeza del hogar, es tiempo de madurar. Pelea por lo que tú obteniste. Una mujer, una ayuda idónea que está a tu lado. A madurar. A hacer lo que Dios dice que eres. Un hombre maduro, firme. Y sigue diciendo la porción de la palabra. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que él entonces empiece a ser ese modelo de la familia. Ahora tú vas a iniciar tu familia y entonces tú serás el padre y tu esposa la madre para los hijos que Dios te dará. Pero tiene que haber la transición y tiene que haber la madurez para que el modelo de la familia sea completa. Y aprender que si tu padre y tu madre no te dieron el modelo genuino de la familia,
tú la busques para tu familia, con la ayuda de Dios. Y sigue diciendo, y se unirá a tu familia. Ahora, lo que importa, lo número uno, lo primordial, lo que tú debes de atender primero es tu familia. Se unirá, o sea, te unirás a quien va a ser tu esposa y tus hijos. Ahí te vas a mantener en tu familia. Has to be number one before anything else. It is your nuclear family, which you have established. Tienes que ser responsable y dice, se unirá. Te vas a unir a formar una nueva familia y eso tiene que ser primordial. Como varón, tú vas a suplir ahora la necesidad de tu esposa y de tus hijos, primero antes que cualquier otra cosa. Y tu esposa se unirá a ti para apoyarte y ayudarte. No la dejes, no puede ser que ella esté corriendo todo. Tú tienes que tomar la madurez que Dios tiene que tú tomes el rol. But you must be mature enough. Tiene que madurar. Y se unirá ¿a qué? A su mujer, al complemento, a tu ayuda. Pero te tienes que unir. Porque hay parejas que están en la misma casa y están desunidas. Parejas que dicen que tienen años de casados, pero están desunidas. Ella para su lado y él para su lado. Y se unen solo en lo físico, pero no hay unión ni mental ni emocional. Tienen que ser un complemento el uno con el otro, unirse. ¿Hacer qué? Vamos a ver. Y serán. ¿Y qué serán? Llevará a un proceso de aprendizaje, de amistad y confianza. El serán es una palabra que indica un proceso de aprendizaje del uno como el otro, cómo complementarse, cómo unirse. Cómo unirse mentalmente, emocionalmente. Cómo unirse, cómo aprender el uno del otro. Cómo amarse el uno al otro, cómo tener confianza el uno con el otro. Y no solo en lo último que dice esta porción de la palabra, para que sean una sola carne, en la intimidad profunda entre dos personas. Porque a veces solo eso hay en el matrimonio, la unión de la carne, pero no unión emocional, no unión mental, no hay unión. No hay complemento, no hay aprendizaje. ¿Conoces a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Sabes lo que le molesta? ¿En verdad conoces a aquella pareja que has tenido a tu lado todo este tiempo? Para que no venga cualquier cosa o cualquier demonio vestido, ya sea de mujer o de hombre, y que venga a desunirte de aquello que es tu complemento. Por eso es que el matrimonio está siendo atacado. Y por eso es parte de la doctrina de la iglesia ahora, cuando antes no lo era. Porque desde un tiempo para acá se ha aumentado el divorcio. Se ha aumentado la destrucción de las familias. Y se va destruyendo el alma, y se va destruyendo las emociones, se va destruyendo la fe y todo lo que se debía de tener construido en un hogar a sus hijos, el uno como el otro. Porque se unen en el matrimonio, pero no hay ni transición. Quieren tener esposo, pero no hay transición. No quieren cambiar su manera de ser. Quieren ser los mismos, quieren hacer las mismas cosas de cuando estaba soltero. Wrong. It's not happening. Your marriage is going to fail if you think that way.
Su matrimonio va a fallar si usted no deja de hacer lo que hacía antes, porque ahora está entrando en una transición nueva, en un momento nuevo, donde hay tiempo que madurar. Porque ahora usted va a establecer un núcleo familiar y se va a unir a su complemento para ser una sola carne. Y no solo en la intimidad, sino en el aprendizaje del uno con el otro, el conocerse, el pelear el uno por el otro, el que él vea por ella y que ella vea por él, sin egoísmo. El que él pueda ser siervo para ella y ver qué necesita mi esposa y ella ver qué necesita mi esposo. Para que esta institución establecida por Dios no se vea destruida, necesitamos dejar el egoísmo. Necesitamos dejar the me, myself and I. Dejar el yo y el yo. No se trata más de ti, se trata de aquel con quien te uniste. ¿Qué necesita mi mujer? ¿Qué necesita mi marido? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer su vida más ligera? Somos el uno para el otro, un complemento, una unión, para ser felices. Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 9 dice: pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando te casas ya no vienen a ser dos personas, sino una sola. Por eso les digo, tiene que unirse en mente, en corazón. Que sus propósitos sean iguales. Sus motivos sean iguales. El ver y decir, yo quiero envejecer contigo. Crecer, reír, llorar, pelear. Ese es que dos vengan a ser uno. Unidos en bendición por Dios. Para que nada ni nadie los separe. Por más que esta agenda diabólica, por más que esta agenda de los Illuminati, de los quien sea que estén trabajando en todo este plan diabólico, no venga a separarlos. Que Satanás mismo sea reprendido de sus hogares por ustedes mismos como matrimonios, orando el uno por el otro. Para que no venga el enemigo a traer ese divorcio silencioso y que digan, no, si seguimos juntos, pero están en la misma casa juntos, pero no juntos en pensamiento ni en sentimiento. Son dos personas separadas, que vuelvo a decir que solo se unen por la carne y no por lo demás que debería de ser. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si estabas dispuesto a tener una mujer, si estás dispuesto a ya tener una mujer, tú la vas a amar como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú ahora como marido te entregas a ti mismo por ella. ¿Por quién? Por tu esposa. Jesucristo dice aquí el versículo 26:
Dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hay que preguntarte, ¿te amas? Pero en verdad, un amor sin egoísmo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Y qué la cuidan? Pero a la mujer no la cuidan. Como dice aquí en versículo 29, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mujeres, respeten a sus maridos. La mujer sabia es corona de su marido. La mujer sabia es corona de su marido. La mujer sabia edifica su casa. La mujer que teme a Jehová será alabada. Lea la Biblia. Busque. Allí está la respuesta de cómo ser el marido que su esposa necesita, la mujer que su esposo necesita. Está allí. Está todo allí en la palabra del Señor. Pero tenemos que leerla. Hermanos, esta es nuestra doctrina número 11. El ministro, el ministerio, el matrimonio. El ministro verdadero es el que sirve, es el que se humilla delante de Dios y reconoce que lo que hace es lo que debe de hacer. El ministerio es el llamado que nos dio a Dios para hacer su obra. Y el matrimonio, institución que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Cosas que se están viendo atacadas severamente en estos últimos días. Quienes se llaman ministros destruyen a la iglesia. Y aquellos que están queriendo refinir o definir lo que es el matrimonio, diciendo que no importa con tal que se amen, el matrimonio puede ser entre dos hombres, dos mujeres, entre un hombre y una animal. Eso es lo que está haciendo la agenda diabólica de esta sociedad, de estos tiempos, que no ha querido nada con Dios. Por eso nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y peleamos por la verdad, porque es la verdad que nos hace libre. Y por eso se incluyó esta doctrina, porque para que usted sepa lo que Dios estableció y no lo que la gente de hoy en día está hablando al oído de la gente. Para terminar, quiero poner ahí Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Padre amado, Señor, en este momento te doy gracias, Padre,
Espero, Señor, que sea entendible esta clase, Padre. Pero, amado Dios, yo te clamo, Señor, por los matrimonios. Por cada matrimonio que llegue a escuchar, Señor. Que puedan entender lo importante, Señor, que es. Lo bello que es, Señor, lo que usted instituyó. Cuando lo hacemos guiados por ti, enseñados por ti. Padre amado, ayude a cada matrimonio, Señor, que se está viendo en peligro. Que el enemigo se ha introducido, Padre, para separarlos mentalmente, emocionalmente, para separarlos, Señor, con contiendas, pleitos, iras, disensiones, separando, Señor, a los matrimonios, elevando el egoísmo, exigiendo esos derechos del feminismo y del machismo, Señor, que elevan el egoísmo del uno con el otro, y hay pleito y hay contienda. Pero yo te clamo, oh Padre amoroso, te clamo, Dios, por los matrimonios. Ayúdelos, Señor. Ayude que los matrimonios se unan, Señor, a ser uno en usted. Para que sean ejemplos para las nuevas generaciones y no sean confundidas, oh Dios. Ayude, Señor. Todo esa basura que el diablo que alimentaba en las mentes de los varones y alimentaba en las mentes de las mujeres, Señor, trayendo destrucción, Padre, el uno contra el otro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan, Señor, humillarse, Señor, como pareja ante ti y buscar tu guianza y buscar, Señor, que tú los guíes cómo amarse el uno con el otro, Señor, cómo amarse mutuamente, cómo respetarse, cómo ayudarse, cómo complementarse. Oh, Señor, ay, mai quinei no ritai, pero sé. Ayuda, Señor, a los esposos, Señor, a amar a sus esposas como vasos frágiles, oh Dios. Ayuda a los varones a entender lo frágil que son sus mujeres, sus esposas, oh Dios. En las emociones, en sus sentimientos. Mujeres, Señor, frágiles, no débiles, frágiles en las emociones, frágiles en sus sentimientos, pero son mujeres fuertes, porque usted las hizo fuertes y capaces para ser ayudas idóneas para ellos. Ayuda a los varones a escuchar, Señor, a sus esposas. Ayúdalos a entender, Señor, que no es por usurpar su lugar como cabeza, sino para aconsejarle para lo mejor de la familia. Ayude a las siervas, ayude a las mujeres a ser humildes y sencillas, prudentes y sabias. Que no hagan caso, Señor, de esa agenda diabólica del feminismo. Que humillan, que desprecian al ser masculino. Guarda, Señor, la boca de aquella mujer que dice ser hija de Dios. Guarda la boca de esas mujeres que dicen ser hijas de Dios, que humillan, que pisotean a sus maridos. En vez de orar y clamar ante ti por ellos, se han unido a la agenda diabólica del feminismo y humillan
sus esposos. Guarda esas bocas, esas mujeres que dicen amarte y no están siendo sabias. Ayuda, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Por el bien de las nuevas generaciones, que un día ellos establecerán sus matrimonios, para que sean matrimonios fuertes. Mis hermanos solteros, oren. Mis hermanas solteras, oren. Oren a Dios para que puedan recibir el complemento que Dios tiene para ustedes, porque será una bendición. Será una bendición para sus vidas. Dios me los bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Y que la gracia, la paz, la paciencia, la fortaleza del Señor sea sobre sus vidas. A pelear la buena batalla de la fe, en oración y lectura de la palabra. Dios los bendiga. Dios los bendiga.